Muy buenas tardes. Queridos alumnos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo Buenas tardes, estamos? doctor. Ya podemos comenzar la clase. ¿Tenemos algún apoyo técnico o no? No creo, ¿no? Se ve en cámara, ¿no? Doctores, Positivo, doctor. muchas gracias. Entonces, podemos ya comenzar la clase, ¿no es cierto? ¿Cuántos están ahí a ver? 50, sí, están ya más o menos. 51, 51. Siempre llegan un poquito tardoncitos, ¿no? Ya, ok, comenzaremos las clases. El día de hoy vamos a hablar sobre la patología de páncreas. Ya creo que ya me conoce, soy el doctor Andrés Anamba Chaguara, cirujano del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Bueno, en cuanto a la anatomía, el páncreas es un órgano que es un órgano de estructura larga situada en el hipagástrio y prolongándose su cola hacia el hipocondrio izquierdo. Es de consistencia blanda y lobulada, localizada en la parte posterior del abdomen. Es totalmente retroperitoneal. Bueno, para la división que se ha dado de su cabeza, istmo, cuello, cuerpo y cola. Es un órgano con función exocrina y endocrina. Ya dijimos que tiene una posición retroperitoneal que constituye la pared posterior de la transcavidad de los epiplones. Es ricamente vascularizado y sus células contienen gránulos de enzimas que son inactivos. Esa es la presentación que les hago del páncreas, totalmente relacionado con el duodeno, que le forma como si fuera una coraza en forma de herradura. Y además tiene relación con el conducto hepatocoledociana, que desemboca en la ampolla de Vater en una forma conjunta con el Wilson. En cuanto al Wilson, los conductos pancreáticos está formado por Wilson y también por el Santorini, que es el accesorio. El Wilson recoge todo el drenaje pancreático desde la cola, cuerpo, hasta la cabeza y desemboca en la ampolla de Vater, una papila que se llama papila mayor, conjuntamente con el conducto biliar común o el hepatocolédoco. Vamos a repetir de que tiene mucha importancia esta papila mayor porque también tenemos una papila menor, la que por donde desemboca el Santorini. Entonces hay que reconocer en los CEPRES para poder hacer canulaciones o hacer esfincterotomías es necesario identificar esta papila. Esa es la importancia que tiene en el colangio pancreatoduodenal endoscópica retrógrada. Ven la relación que tiene, una relación íntima de vecindad que comparten inclusive el drenaje linfático, arterial y venoso con el vaso. Bueno,
ya dijimos de los conductos pancreáticos, ¿no? Ya dijimos que cuando tiene Wilson, que tiene el Santorini. Lo que sí hay que decir que su diámetro de este canalículo de Wilson es un promedio de 2 milímetros. Ahora, las funciones del páncreas, ya dijimos que una de ellas es la exocrina, que tiene una función digestiva, ¿no? Consiste en producir una secreción que contiene enzimas que van a ser capaces de hidrolizar o de deshacer las proteínas, grasas y carbohidratos para que sean absorbidos a nivel de la mucosa intestinal. Y la función endocrina lo realiza por los islotes de Langerhans, que liberan las hormonas de insulina y glucagón, que tienen acción desde central en el metabolismo de los carbohidratos, visual en lo que se llama la glucosa, ¿no? Las células delta también, las células delta producen la somatostatina. El jugo pancreático está formado por agua, bicarbonato y numerosas enzimas digestivas, como la tripsina y también la quimotripsina, que digieren las proteínas. La amilasa va a digerir los polisacáridos y la lipasa digiere los triglicéridos o lípidos. Además, contiene ribonucleasa que va a digerir ARN y la desoxirribonucleasa que va a digerir el ADN. Vascularización del páncreas. La mayor parte del páncreas es irrigado de las arterias pancreáticas que provienen de la arteria esplénica. O sea, tienen un emanamiento de esas arterias y va a irrigar la zona del cuerpo y la cola, mientras que la parte de cabeza lo va a irrigar las arterias pancreáticas duodenales superior, anterior y posterior, que son ramas de la gastroduodenal, y va a irrigar la cabeza superior, mientras que la inferior los va a hacer las pancreáticas duodenales, tanto anterior y posterior, que son ramas de la mesentérica superior. Ahora, la esplénica forma marcadas con ramas pancreáticas de las arterias gastroduodenal y mesentérica superior. Como ya dijimos, la esplénica va a irrigar todo lo que es la cola, el cuerpo, mientras que la gastroduodenal, en la parte superior de la cabeza, tanto anterior y posterior, y la duodeno pancreático, tanto en la parte inferior de la cabeza, tanto anterior y posterior. El drenaje venoso va a ir a los afluentes de la vena porta mediante la mesentérica superior y esplénica en su mayor parte. El drenaje linfático van a los ganglios pancreático-esplénicos a lo largo de las arterias esplénicas o los ganglios pilóricos. La diferencia termina en los celíacos, o sea, lo que termina en los mesentéricos superiores y hepáticos. La inervación recibe de los vagos y los esplánicos torácicos. Su relación nuevamente, su irrigación tanto arterial como la venosa, y no se ven por la inervación ni tampoco el drenaje linfático, ¿no? Ahora veremos algunas malformaciones congénitas que puede darse, que se da desde ya en el páncreas. Una de ellos es la agenesia, que es raro, pero cuando se da, esta ausencia de la agenesia del páncreas va a darse asociado con malformaciones graves del ser humano. Y esto se va a deber pues las mutaciones que se producen, ¿no?, en los cromosomas, tanto en 13 en el par 13Q y 12 en el 12. Páncreas dividido. Ayer les hablaba sobre el origen común que tenía con la vesícula, después con el hígado y también con el hepatocolédoco, con la vía biliar principal, que venían también, que se originaban en el tracto en el tubo gastrointestinal, el páncreas, pero en su porción anterior y posterior. Cuando no se produce normalmente debe fusionarse, y cuando no se produce ese fusionamiento, entonces vamos a tener un problema de
páncreas dividido. Es más frecuente incidencia de 3 al 10%. Ya dijimos que es fallo de función, ¿no? En los conductos fetales. Y este falto de juntarse, entre comillas, va a producir algunas enfermedades, ¿no? Ahora tenemos el páncreas anular. Esto se da cuando el anillo del tejido pancreático normal va a ser como una banda y va a englobar en toda su luz al duodeno en la segunda porción. Y con el curso de la vida puede producir una obstrucción duodenal. Esto principalmente ya cuando las personas ya son adultas, o sea, dándonos signos de obstrucción alta. Y esto se tiene que solucionar con una pancreatomía, o sea, un corte, luego la hemostasia, ¿no? Además, también tenemos los páncreas ectópicos. Esto puede darse con la presencia de tejido pancreático, tanto en el estómago, en el yeyuno, y uno de estos ectopías es la presencia del Meckel, que está en el ilium, que es el diagnóstico diferencial de apendicitis aguda, el divertículo de Meckel. Estos tienen pues su mucosa, acinos pancreáticos normales y glándulas, ¿no? O también algunos pueden tener islotis de Langerhans. Dentro de sus complicaciones, cuando se produce inflamación, esta zona va a producir dolor, procesos inflamatorios agudos, o también pueden dar sangrados. El 2% de estos alteraciones puede hacer insulinomas. Bueno, ahora entraremos a lo que se llama la pancreatitis aguda. Esta definición me gusta porque enmarca en 3 cosas importantes. Es una alteración compleja del páncreas exocrino, caracterizado por una lesión, el acinar, o sea que en el tejido pancreático aguda, y una respuesta inflamatoria que afecta al tejido pancreático periférico y también a órganos a distancia. 3 cosas, ¿no? Una lesión a nivel pancreático nos va a producir un proceso de inflamación o de inflamación más que todo, y también va a comprometer el tejido peripancreático, o sea, en los alrededores, y va a comprometer a órganos a distancia. En este caso renal, pulmonar, ¿no? En cuanto a la epidemiología, ocurre en cualquier edad, pero mayormente se da entre 30 a 70 años. Sexo. Las mujeres tienen una etiología biliar, mientras que los hombres, por obvias razones, de etiología alcohólica. La mortalidad es de 5 a 10%. Puede aumentar a 35% si existen complicaciones. Pero si la pancreatitis es de tipo necrohemorrágica, a la vez hay necrosis hemorragia en esa zona, entonces la mortalidad va a ser 50%. Pero si solamente hay necrosis o hemorragia, esto va a bajar considerablemente. Hay una forma aislada, en otras palabras, a ver, 5 a 10%. Hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Mucho en cuenta de que la mortalidad aumenta en una pancreatitis en que hay necrosis y hemorragia en un solo cuadro. La etiología. El 80% hasta 85% de algunos lo consideran como biliar. En alcohólica, un 15%, el resto ya son las otras causas. Acá vemos, bueno, acá lo han puesto alcohol, muy posiblemente ha sido una persona varón, posiblemente. Estas enfermedades biliares, ¿no?
de coleo, los cálculos. Además, puede producir pancreatitis en hiperlipidemias, en aumento de calcio sérico. También la herencia tiene que ver en traumatismos también, tanto externos quirúrgicos o con maniobras de CEPRE, colangopancreato dural retrógrado endoscópico. En estos casos, por eso, cuando se hace procedimientos de CEPRE, a los pacientes se debe de esperar 72 horas para que no haya complicaciones de una pancreatitis. Ayer ya dijimos que después de CEPRE ahí hay 3 complicaciones. También la isquemia puede producir pancreatitis, ¿no? En casos de hipotensión por circulación extracorpórea en los trasplantes orgánicos, ¿no? También puede darse por obstrucción de conducto pancreático, por presencia de neoplasias, quistes, divertículos duodenales, ¿no? Ya hablamos ayer de vesícula duodenal, más que todo las de tipo 3, la que está localizada en la ámpula, ¿no? También como en páncreas no dividido, ¿no? Y cuando hay una estrechez de la ampolla de Vater, de la ampolla de Vater, también se va a producir pancreatitis cuando hay una obstrucción duodenal o infecciones que van a producir edemas, ¿no? Aumenta el volumen de las paredes de las vías biliares o la pancreatitis, como puede ser virus, bacterias, parásitos o también micóticos, ¿no? Entonces, el biliar, desde el origen biliar, lo que se va a producir es que se coloca un cálculo en la ampolla de Vater, o sea, al término del colédoco, del hepatocolédoco, y va a producir una obstrucción. Y como hay una producción vecindariamente, tanto a nivel del conducto común y desde ya también en el conducto pancreático va a haber un problema de edema y de disfunción en esa zona, y va a haber desde ya una producción de una pancreatitis, ¿no? Ahora, se ha demostrado en una pancreatitis solamente la presencia de cálculos de un 20%. O sea, que en un momento que está obstruyendo, ¿no? Pero estos pacientes que han hecho pancreatitis, se ha hecho exámenes de heces y se ha encontrado hasta 85 a 94% de la presencia de litos, o sea, de cálculos. Bueno, esta es la patogenia de las pancreatitis agudas. Cuando hay una afectación de las células acinares, entonces lo que se va a producir es una activación en cascada de la tripsina con la conjunción de bilis, sales biliares y lecitina, y va a haber pues una activación de sistemas de cininas, elastasa, lipasa y fosfolipasa, produciendo todo un proceso de saponificación e inflamación y todos los procesos que se da una pancreatitis aguda. Bueno, ¿cuál es el síntoma? ¿Cuáles son los síntomas de una pancreatitis? Una de las características es el dolor. Es el dolor el más de más intensidad que puede tener el ser humano. Es un dolor de tipo transflexivo, de instalación brusca, de un momento aparece y en un poco tiempo aumenta a gran intensidad. Y este paciente no va a encontrar cierta tranquilidad en ninguna posición. Además va a estar acompañados siempre con náuseas y vómitos, pero sin relación con los alimentos. Pero también concomitantemente va a haber distensión abdominal. Si lo vemos este paciente, vamos a recibir un paciente ansioso, diaforético, y si nosotros tomamos el pulso va a haber un aumento, va a haber una taquicardia.
Entonces ya podemos pensar con la sintomatología clínica que este paciente está cursando con pancreatitis aguda. En cuanto al examen clínico, vamos a encontrar en los primeros momentos de extensión abdominal. Además, como hay un proceso de un problema de inflamación rápida, entonces este paciente va a necesitar y va a hacer un secuestro de líquidos y va a ser un paciente deshidratado. Entonces hay que actuar rápidamente en estos casos. Los signos de severidad van a verse en estos signos, que es el de signo de Coulens, que es una coloración equimótica alrededor de la cicatriz umbilical. Mientras que el de Cullen es la parte inferior del tórax, ¿no? En la parte inferior tóraco abdominal. Y el de Fox en la parte perineal. De acuerdo a los acuerdos de Atlanta anteriormente, la división de la clasificación de los pancreatitis era leve, moderado y agudo. En el 92 llegaron de que solamente debería ser de dos tipos, la pancreatitis aguda y leve. La leve es un proceso inflamatorio pancreático agudo en el que los hallazgos patológicos o fundamental es el edema intersticial. De la glándula existe una mínima repercusión sistémica, o sea, en sí está focalizado en todas las fallas a nivel del páncreas. Y esto puede ceder en día, ¿no? 3 días, más un promedio de 3 días. Mientras que la aguda es la que se asocia a fallas orgánicas, sistémicas y a complicaciones locales como necrosis, pseudoquistes o abscesos, o hemorragia, como dijimos, ¿no? Y que compromete pues, a la falla multiorgánica, ¿no? Pero actualmente han vuelto nuevamente a estas 3 clasificaciones, ya que la leve, moderada y grave. Y las moderadas serían aquellos cuadros en que el fallo orgánico transitorio que se resuelve en días, en un periodo corto de tiempo, a pesar de que hay una falla orgánica, pero se va a resolver en corto tiempo tras la aplicación de medidas de soporte adecuados. Mientras que la grave siempre va a haber, en el que va a haber datos de falla orgánica que no se resuelven en un periodo corto tiempo. Tras al aplicar el soporte adecuado, va a haber complicaciones y también va a haber falla multiorgánica. Bueno, una vez que se produce una pancreatitis, va a cursar con necrosis, ¿no? Va a cursar con colecciones líquidas. Primero va a haber colecciones líquidas agudas, las que se van a formar unas colecciones periféricas alrededor del páncreas, o también puede irse un poco más allá. Entonces van a ser colecciones de densidad líquidas que carecen de pared, que se presentan precozmente en el páncreas o cerca de ella. Y esto es detectado tomográficamente. La necrosis va a ser zonas localizadas difusas del tejido pancreático viable que generalmente se asocia a necrosis grasa peripancreática. A la tomografía se aprecian como zonas con densidad menor que la del tejido normal, pero mayor de la densidad líquida y que se incrementa su densidad con el medio de contraste. Y que no incrementa su densidad con medios de contraste. Además, va a haber complicaciones como absceso pancreático. O sea, estas colecciones peripancreáticas también pueden infectarse y va a formar colecciones circunscritas de pus en el páncreas o en su vecindad, que aparece como consecuencia de una pancreatitis aguda y que contiene escaso tejido necrótico en su alrededor. Principalmente está compuesto por pus, como dijimos. Otra de las complicaciones que se produce
no en todas, es el pseudoquiste, que es una formación de densidad líquida, caracterizado por la existencia de una pared de tejido fibroso, granulomatoso, que aparece no antes de las 4 semanas, desde el inicio del páncreas. O sea, estos pseudoquistes aparecen entonces como resultado de una pancreatitis, pero ya después de 4 semanas, y no van a tener pues pared, no tienen pared epitelial, sino de tejido fibrótico de tipo granulomatoso. Bueno, para poder diagnosticar una pancreatitis, en los exámenes laboratorios vamos a tener que ir, si pensamos que es una pancreatitis, la amilasa, que tiene una especificidad de 70%. Esta amilasa, miren, solamente tiene una vida media de 120 minutos. Y su disminución se va a dar a las 48 horas. La lipasa es una de ellas, proviene de las células acinares, ¿no? Pancreáticas, pero aparece un poco más tardíamente. Y están desde el tercer día hasta 5 días, 3 a 5 días. Los valores mayor de 1000 unidades internacionales por litro es el diagnóstico patognomónico de pancreatitis cuando se trata de amilasa. Bueno, esta amilasa se puede detectar un poco más tardíamente en los niveles de orina, ¿no? Porque demora en aclarar en la orina. Lo malo es que también la amilasa va a estar aumentado en otras patologías, pero que no alcanza como si fuera una pancreatitis. Bueno, otro de los exámenes que tenemos que utilizar es la tomografía axial computarizada. Esta tomografía nos va a determinar, de acuerdo a las densidades, con relación a la densidad del páncreas, nos va a determinar la presencia de necrosis, hemorragia, gas, pseudoquistes, también líquido libre. Para ello, pues hay que tener buen ojo de radiólogo, ¿no? En algunas ocasiones podemos hacer una radiografía, pero ya en este momento ya no muy poco ya utilizan, ¿no? Ya se olvida por la presencia de tomografía y otros exámenes imagenológicos que tenemos. En este caso vemos calcificaciones en todo lo que ocupa el espacio pancreático, ¿no? Bueno, con la tomografía nos va a indicar que hay un edema, también nos puede indicar que hay líquidos y también la localización de esto, ¿no? Más allá más allá del páncreas, ¿no? Puede inclusive llegar hasta la zona pararrenal. Se ha tratado de hacer el diagnóstico etiológico. En este caso se ha hecho para poder determinar la etiología biliar, y esto se hace mediante pruebas hepáticas, lo que se llama ¿cómo se llama? En este caso, lo primero que se hace es determinar la elevación de las transaminasas. Esto tiene que estar elevado mayor de 3 veces de lo normal. Es de alta sensibilidad en detectar la presencia de cálculos obstructivos. La bilirrubina directa, sobre todo, es la que va a aumentar, ¿no? Y de igual manera las fosfatasa alcalina y también la GGT, la gamma globulina transpeptidasa. Es lo que se llama el patrón colestásico. Recuérdense, doctores, el patrón colestásico. Aumento de la bilirrubina, aumento de las bilirrubina, aumento de las transaminasas de la GGT y aumento de la fosfatasa alcalina. A veces hacen preguntas de ese aspecto. Podemos también determinar de la etiología de los triglicéridos o de los lípidos, ¿no? Entonces, esto para hacer etiología tiene que ser mayor de 1000 miligramos por decilitro.
está considerada como una causa de pancreatitis, ¿no? Y además también una hipercalcemia persistente. Los criterios de pronóstico son, el pronóstico se puede ver de acuerdo a los criterios de Ranson, PCR y Baltasar. Acá hay otro también criterio de Apache 1 y 2, pero para ustedes basta con Ranson y Baltasar y PCR. ¿Qué es el Ranson? En Ranson se toman los criterios, los siguientes parámetros al momento del ingreso. La edad. Si la edad es mayor de 55 años, se pone un puntaje de 1. Si hay aumento de leucocitosis, aumento de leucocitos en el hemograma mayor de 6.000, se pone otro punto. Si la glucosa llega a 200, de igual manera. La deshidrogenasa láctica mayor de 300, otro punto. TGP o TGO mayor de 250, también. En este caso tendría que ser GGT, ¿no? Y durante, y los complementos, lo que se tiene que controlar es durante los 48 horas de hospitalización. O sea, este se toma al momento de ingreso y esto se controla ya durante 2 días de hospitalización. Si en estos 2 días de hospitalización hay un descenso mayor de 10 puntos de hematocrito, entonces también se le coloca un punto. Si en estos 2 días de hospitalización o dentro de los 2 días de hospitalización baja en 8 miligramos el calcio, se pone otro punto. Si la presión arterial es menor de 60, de igual manera otro punto. Déficit de bases mayor de 4 milicavalentes, también otro punto. A un aumento de creatinina mayor de 5, de igual manera otro punto. Y pérdida tercer espacio mayores de 6 litros, entonces otro punto. Poniendo estos puntajes se ha determinado para ver la mortalidad. Si es menos de 3 puntos, entonces tenemos una mortalidad de 1%. Si es de 3 a 4 a 16% es la mortalidad. De 5 a 6, 40%. Si es más de 7, es lamentablemente 100%. Entonces no sirve esto para poder, qué pronóstico va a tener cada paciente. De igual manera acá se ha hecho el no biliar y biliar. Aparentemente el biliar sería un poquito más benigno por la razón de que la edad lo suben a 60, un poco más los valores de glucosa, de igual manera la de deshidrogenasa láctica, etc. De igual manera acá, la no biliar también en el segundo, en esos 48 horas, la de hematocrito, todas esas cosas, ¿no? Un poco más. Y estos son los tres los criterios que han utilizado, ¿no? Bueno, el de Baltasar. Este Baltasar se va a hacer con los hallazgos tomográficos que tenemos, que vamos a obtener en la tomografía. O sea, la determinación en el páncreas. Si hay anormalidad o no en el páncreas o presencia y versus presencia de necrosis también. Si nosotros encontramos, acá lo han determinado con grado A, grado B, grado C, grado D y grado E. Estos hallazgos pancreáticos se va poniendo de acuerdo a los hallazgos 1, 2, 3, 4, hasta 5 puntos. Mientras que si hay presencia de necrosis, le ponen 2 puntos, 4 puntos, 6 puntos. Por ejemplo, un páncreas normal es un punto. 0 puntos. 0 puntaje. Un páncreas edematoso, un punto. Inflamación peripancreática, 2 puntos. Una colección peripancreática, 3. Y una presencia de necrosis de más del 50%, ya es 4 puntos, ¿no? Mientras si hay necrosis menos de 30%, le ponen 2. De 30 a 50%, 4. Y mayor de 50%, 6. Sumando estos hallazgos, dando estos valores que les he dicho, vamos a ver lo que es el pronóstico en la mortalidad y en la morbilidad.
De 0 a 3, mortalidad 3%, morbilidad 8%. O sea, las complicaciones, ¿no? De 4 a 6, 6% de mortalidad, morbilidad de 35%. 7 a 4, 17% de mortalidad y una morbilidad 92%. Esto ya les he dicho, como es grados o páncreas normal, etcétera, etcétera. Y los estadios. Estadio 1 no hay flemón extrapancreático. Estadio 2 hay flemón en 1 o 2 áreas extrapancreáticos. Estadio 3 flemón como en 3 áreas o más extrapancreáticos. Eso es lo mismo, lo que hemos dicho, los grados. De igual manera, el score en cuanto a la necrosis y también el morbilidad. A ver, ¿cuándo se puede hacer drenajes pericutáneos de colección líquidas o también pseudoquistes o también abscesos? ¿Es aconsejable o no? Sí, es aconsejable cuando por su presencia pueden estar causando alteraciones o estar agravando la sintomatología del paciente. En el caso de las colecciones líquidas, de hecho, por aumento, ¿no? Por presencia. Mientras que los abscesos, más que todo, que aumentan el problema de las infecciones. Y los pseudoquistes, bueno, pues depende del tamaño, ¿no? Esto se aconseja drenar, puede ser un drenaje interno o externo, endoscópico de drenaje percutáneo. Estas colecciones líquidas agudos o de quistes infectados, ahí se puede drenar. Si existe clínica en dolor o hay obstrucción biliodigestiva, en estos casos se puede drenar estos líquidos. Hay también, en caso de necrosis infectada, indudablemente que hay ya un absceso, ¿no? Ya está infectado, ya se infectó con las bacterias que se han agregado a esa zona. Entonces, se recomienda el drenaje percutáneo, guiada con ecografía, ¿no? En enfermos de alto riesgo quirúrgico se recomienda previa a la cirugía. El objetivo del drenaje percutáneo no es la resección del tejido pancreático, sino el control de la sepsis. En este caso estamos hablando de abscesos, ¿no? A pesar de ello, hasta el 50% de pacientes con necrosis infectada tratados con drenaje percutáneo sobreviven sin la necesidad de cirugía posterior. Mire, la gran necesidad de hacer drenaje percutáneo, podemos darle un resultado de 1 en 2 positivamente, ¿no? Una ventaja tremenda. Bueno, este es yo no sé, a ver, voy a tratar de hacerme comprender. Esto lo encontré en una bibliografía y tiene una importancia bastante grande, por la razón de que no sé si ustedes han escuchado hablar de hipertensión intraabdominal o también de síndrome compartimental abdominal. Es un concepto un poco nuevo para nosotros, ¿no? Pero sí, pues ya se utiliza. Y la presión abdominal tiene pues, unas medidas en milímetros de mercurio. El normal es el 5, pero cuando hay aumento de ello, ya estamos hablando ya de aumento de la presión intraabdominal. ¿Esto se puede medir? Sí se puede medir. Más que todo, esto se mide, esta presión intraabdominal en pacientes que están en cuidados intensivos. Y felizmente nuestros intensivistas ya tienen líneas que lo han instalado al pie de la cama para poder medir estas medidas de la presión intraabdominal. Y lo hacen pues indirectamente, no se puede hacer directamente estas mediciones, lo hacen directamente utilizando la vejiga. O sea, lo utilizan una sonda Foley, porque todo paciente, de hecho, también todo paciente que entra a UCI está con diferentes sondas, ¿no? Una sonda nasogástrica, sonda
vesical. Entonces, acá se utiliza la sonda vesical. Entonces, se vacía la vejiga mediante la sonda vesical. Ese le llena con 25 centímetros de solución salina. Ese coloca en la línea para medir esa presión intraabdominal. De hecho, esto se hace al final de la expiración. O sea que cuando ya bota totalmente no totalmente el aire de los pulmones, ahí se puede medir. Se puede medir cada 6, 8 horas. Bueno, la presión arterial, la presión intraabdominal, hay hipertensión cuando hay más de 12 milímetros de mercurio, una forma sostenida o repetida. O sea que más de 12 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de hipertensión intraabdominal. En las operaciones con la paroscopía, ¿cuánto de CO2 utilizamos? Es de ¿no? Es de 14, ¿no? Normalmente es 14. Algunos utilizan de 12. Entonces estamos haciendo ya indirectamente una hipertensión abdominal, pero felizmente no son sostenidas, pues, ¿no? Que pasa 1 hora, 2 horas, ¿no? Depende del tiempo operatorio. Pero hay un problema como resultado de un proceso inflamatorio bárbaro tipo pancreatitis, no puede ser un síndrome compartimental abdominal. Esto va a darse cuando la presión intraabdominal va a ser mayor de 20 milímetros de mercurio, una forma sostenida y asociada a síndrome multiorgánico. O sea, ya hay problemas de los pulmones, otros órganos, ¿no? Miren, entonces en este caso de que ya hay hipertensión intraabdominal, entonces un síndrome compartimental hay que hacer medidas descompresivas. ¿Y qué son estas medidas descompresivas? Son las laparotomías que nosotros hacemos, ¿no? Para descomprimir la cavidad abdominal. Y algunos casos muy posibles se han dado en pancreatitis aguda. En eso, cuando se hace estas cosas, entonces hay que aprovechar, tratar de lavar o tratar de extraer todas las colecciones, secreciones o la parte de necrosis, ¿no? Pero lamentablemente no se puede hacer demasiadas cosas porque si es un abdomen que ha sufrido una agresión de pancreatitis, vamos a encontrar todo un abdomen congelado, como se dice. O sea que todo ese tejido parece que fuera una gelatina. Entonces, lo mucho que se puede hacer es tratar de ir cuidadosamente, a pie de, como se dice, a paso de plomo, hasta donde poder ubicar las colecciones, hacer lavado y dejar los drenes. Y no se cierra la cavidad abdominal, sino se coloca una bolsa de Bogotá, una bolsa que va a proteger los estos y uno va controlando a los días posteriores que se disminuya el proceso inflamatorio y poder cerrarlo posteriormente. Bueno, también en hipertensión arterial, hipertensión intraabdominal, y se puede prevenir haciendo medidas de la presión de perfusión abdominal. ¿Cómo es esto? O sea, la presión que nos va a permitir la irrigación normal dentro del abdomen, ¿no? Presión de perfusión, que debemos de mantenerlo entre 50 a 60 milímetros de mercurio. Y esto se saca entre la presión arterial media, sumando lo que se obtiene de la presión intraabdominal y se divide en 2. Y eso no debe pasar de 50 a 60. Ya ahí no me comprendieron ya seguramente. Ya bueno, ahora vamos a pasar a una pancreatitis aguda en cuanto al tratamiento, ¿no? En cuanto al tratamiento, vamos a ver que tenemos que tener medidas generales, ¿no? Como por ejemplo la de instalar una cama al paciente, depende de la gravedad, y darle NPO, una gravedad, un ayuno total. Hay que conseguir una catéter central, o sea que una vía de buen calibre, lo que se llama el EVC, el CVC, catéter venosa central.
y utilizar analgésicos específicos. Tenemos que utilizar una sonda nasogástrica para poder evitar los náuseas y también prevenir para que también tratar el helio paralítico que se puede producir. Y también disminuir con los vómitos la aspiración. Medidas generales, como ya les dije, si es grave tenemos que llevar a UCI. De igual manera hay que ponerle líquidos y electrolizo intravenoso. Tratamiento específico, identificación y control de las complicaciones. ¿En qué va a consistir el tratamiento específico? Más que todo el uso de los antibióticos, ¿no? ¿Qué antibióticos podemos utilizar? Pensando principalmente de la flora que está comprometido, que puede ser de Escherichia coli o Klebsiella, ¿no? Y también puede que esté comprometido con micosis, entonces hay que utilizar anfoteresina y colestina. Muy normalmente o frecuentemente estos pacientes necesitan alimentación parenteral total desde ya, y necesitan un aporte todo necesario de acuerdo a las necesidades de glucosa, proteínas y también lípidos. Estos pacientes van a estar también en tratamiento de oxígeno terapia. Puede ser, depende de su gravedad, depende de su estado. Puede ser por catéter, mascarilla o intubación, o sea, ventilación mecánica. En cuanto a la conclusión de la elección de antibióticos, el imipimens, ciprofloxacina o metronidazol cumplen esas premisas de utilizar casi empíricamente estos antibióticos en estos casos. El imipimens es el antibiótico empírico de elección en la infección de necrosis pancreáticas. En caso de aislamiento de germen gram positivo en la punción pancreática que se puede realizar, se recomienda la vancomicina, asociada o no a imipenem o solo a vancomicina. Actualmente no hay suficientes pruebas científicas que apoyen la profilaxis antibiótica contra bacterias y hongos, pero es una buena posibilidad de utilizar imipenem, ciprofloxacino o metronidazol. Imipenem solo o ciprofloxacina y metronidazol combinado. Pero lo más recomendable en el tratamiento empírico es el imipenem. Ya, en cuanto a las medidas de apoyo, tenemos que darle pues, líquidos intravenosos, electrolitos, la analgesia, ¿no? Los antibióticos, apoyo respiratorio. Y una de las cosas más importantes es la supresión de la secreción pancreática. Y esto lo conseguimos mediante la aspiración gástrica, los inhibidores de bomba de protones. Antes se utilizaba bloqueadores H2, ahora ya tenemos los bombas de inhibidores de bomba de protones. Entonces damos mano a ello, que son que dan mejores resultados. Los antiácidos de igual manera, anticonalérgico también podemos utilizar el glucagon, la calcitonina, la somatostatina, péptido IgG, y antagonistas de los receptores de colestecinina. Unas cuantas palabras sobre lo que es una pancreatitis crónica. Es la inflamación del páncreas con destitución irreversible del parénquima exocrina, que nos va a llevar a una fibrosis y desaparición del páncreas exocrino. Por obstrucción, entonces, por inflamación, por aumento de volumen, nos va a producir una destrucción y una fibrosis del parénquima del páncreas. Causas: la obstrucción del conducto por neoplasias, traumatismos, pseudoquistes, ¿no? La alcohólica, el consumo excesivo y prolongado de alcohol más común. Esta es la frecuencia más común en pancreatitis crónica. Algunas enfermedades también que se ha visto, ¿no? En Asia, África, enfermedades tropicales, hereditarias también, mutación de cromosomas, mutaciones de cromosomas, ¿no? Y la idiopática. En cuanto a pseudoquistes, ya dijimos que se forman después de las 2 semanas en la periferia
principalmente del páncreas, aprovechando la existencia de zonas necróticas o de grasa o también de hemorrágica. Esto a veces va a estar también constituido por comunicación pancreática, una vía pancreática también, ¿no? Entonces, a veces estos suelen ser solitarios o pueden situarse dentro del parénquima pancreático o también pueden afectar a la bolsa de Tiplo o ubicarse en la zona retroperitoneal entre el estómago y el colon transverso o hígado. Estos quistes, entonces vamos a tener que dar una solución y eso se hace mediante la cirugía de hacer una anastomosis citogástrica. Bueno, estos ya dijimos que no tienen revestimiento epitelial. Su pared está formado por un tejido fibroso granulomatoso. Corresponden al 75% de los quistes de páncreas. Son precedidos desde de una pancreatitis aguda antes de o después de las 4 semanas. Es un pseudoquiste pancreático. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que es cáncer de páncreas. Los tumores pancreáticos o no endocrinos, epiteliales, ductales, ubicados dentro del pueden ser sólidos. El adenocarcinoma es el más frecuente, que constituye el 90% de los cánceres. Pueden ser también cánceres quísticos, como los adenomas, microquísticas, serosas, etc. También puede haber un tumor quístico mucinoso, neoplasias mucinosas, papilar, intraductal. Los mesencimales, los zoanoma, liomioma sarcoma, rhabdomiosarcoma y la liposarcoma y otros. Y los endocrinos, que son pues la gastrinoma, bipoma, insulinoma, pepeoma, etc. Y la sostatinoma, ¿no? Y otros. El cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte por causa de cáncer en hombres y mujeres. Segundo tumor digestivo más frecuente. El tubo digestivo es el cáncer del tubo digestivo con peor pronóstico. La supervivencia media del no tratado después de haberse descubierto es solamente 4 o 6 meses. Solo el 10 a 20% son susceptibles de resección con intención curativa. O sea que es bajo, ¿no? De 1 a 2 pacientes nomás son los que se pueden hacer una resección con fines curativos. A pesar de que pueden ser operados, curativamente el 20% sobrevive al año. O sea que se mueren de 10, 8, 2 nomás quedan. Y menor de 5% a los 5 años. Ya dije, más frecuentemente se presenta en hombres 2 a 1 y la edad que se presenta es de 80, séptima, octava década de vida. El 80% de estos casos presenta mayor de 60 años. Tipos celulares en páncreas. Conductos en conductos exocrinos de células SINAR 80%, ductales adenocarcinoma de células endocrinos, islotes Langerhans 1%. La localización se produce de 70 a 75% en cabeza, solo el 5 a 10% en cuerpo, 10 a 15% en la cola. A veces la distribución puede ser multifuncional, multiecéntrica. Bueno, manifestaciones clínicas. Los pequeños de 3 a 5 centímetros, bueno,
no pueden dar manifestación. Cuanto más grandes, bueno, de 3 a los pequeños, que son de menos de 3 centímetros, no van a dar sintomatología, pero si es de 3 a 5 centímetros, sí van a dar manifestación. Y va a depender también para las manifestaciones clínicas, si está tomado la vía biliar o no está tomado. Si está tomado, vamos a tener 90% de manifestaciones clínicas. Si también está tomada la vía pancreática, también vamos a tener 15% y duodeno. Entonces, lo que se va a producir es si se produce un CA de cabeza de pan y cáncer de páncreas, entonces vamos a tener una ictericia progresiva, porque hay una obstrucción y no deja pasar la bilis hacia el duodeno, entonces vamos a tener una obstrucción biliar, la ictericia va a ser progresivo. Y si no pasa, vamos a tener un aumento de bilirrubina en la sangre, vamos a presentar coluria. Y si no pasa hacia el duodeno, va a haber acolia, ¿no? De hecho, va a haber clorito y como no está pasando la bilis a nivel de la ampolla, entonces esto se va a llenar, se va retrogradamente, va a ir hacia la cavidad hepática y también a la vesícula. Y vamos a ver de que la vesícula puede ser palpable, lo que se llama la vesícula de Courvoisier. Bueno, cuando hay obstrucción, el conducto pancreático también puede llevar a una pancreatitis crónica, ¿no? Y si hay obstrucción duodenal, también vamos a tener un síndrome emético o la hemorragia digestiva alta. ¿Cuál es la clínica en sí? Vamos a tener, no todos van a, cuando ya dijimos los tamaños, entonces se va a presentar un dolor sordo continuo, más que todo localizado, donde en abdomen superior, abdomen alto, ¿no? Irradiado a la espalda o a la parte dorsal. Empeora por la noche y también de cúbito supino. Mejora con la anteflexión, o sea, cuando uno se agacha. Cede mal con analgésicos. Y las causas del dolor es porque ya hay invasión de los plexos nerviosos. O hay ya también obstrucción de los conductos peripancreáticos, ¿no? También biliares. Pruebas del laboratorio, ¿cuál es lo que podemos hacer? De hecho, vamos a encontrar una marcada elevación de enzimas colestasis de la bilirrubina directa. El PCR va a tener un indicador predictivo. Va a ser como una respuesta inflamatoria sistémica. Y nos va a dar un valor pronóstico, ¿no? Vamos a tomar después de la cirugía. Y vamos a pedir marcadores antígeno, de CA19-9. No es específico porque también se presenta en patología benigna biliar o hepática o pancreatitis o cuando hay colestasis. Algunos pacientes no expresan este antígeno. No es útil como para poder pronóstico cribado. Entre los exámenes auxiliares utilizamos siempre a nuestra mano para poder determinar el cáncer de páncreas. Tenemos la ecografía, la tomografía computarizada, la ecoendoscopía y la resonancia magnética. En cuanto a las ventajas que nosotros tenemos, bueno, que la ecografía tenemos fue la disponibilidad, ¿no? Y es barata, ¿no? No es invasiva. Y que es la primera técnica que tenemos que realizar si hay cierta ictericia, ¿no? Para poder ver la cuestión de dónde está la obstrucción. Y tiene una alta sensibilidad para detectar dilatación de las vías biliares y pancreáticas. Nos puede indicar el nivel de la obstrucción. La sensibilidad es alta, ¿no? 95%. Si el tumor es mayor de 3 centímetros, ¿no? Y o sea, no puede detectar 3 centímetros, pero no nos detecta menores de 3 centímetros. Y permite estudio. Si lo utilizamos la ecoendoscopía, entonces nos permite la utilización de aspiración con aguja de punta fina y podemos hacer el estudio citológico.
Las limitaciones, el gas y obesidad son limitantes, ¿no? Además, depende también de la destreza del que maneja, ¿no? Bueno, este es un hallazgo que se ha hecho en la tomografía. Bueno, en este caso, las limitaciones, bueno, lo que sí, si nosotros tenemos la ecografía, entonces le echamos la mano a lo que es la tomografía, ¿no? Y es la primera diagnóstica a realizar ante la sospecha de una clínica ecográfica, ¿no? Si nosotros nos dan ya alguna dilatación de las vías biliar o presencia de un tumor en la cabeza de páncreas o en cola, es la tomografía lo que nos vamos a echar la mano, ¿no? Es la técnica de elección para estadificar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a demostrar, puede darse el tamaño y también la toma de los linfáticos, ¿no? De los ganglios linfáticos. La que mejor valora la extensión, de extensión local o regional, ¿no? Mediante, como ya les dije, la invasión vascular también y la resecabilidad del tumor. O sea que esta es una buena técnica para determinar realmente si están tomados los ganglios regionales, los cercanos o lejanos, y también el tamaño de la lesión. Entonces nos puede detectar, miren, nos puede detectar tumores de menos de 2 centímetros, ¿no? La diferenciación, mira, lo que aumenta la utilización, justifica, nos puede diferenciar las adenopatías inflamatorias y neoplásicas. Valora mal, más bien nos va a decir la determinación de la superficie hepática y la existencia de carcinomatosis peritoneal. La ventaja que, bueno, pues la rapidez que podemos hacerlo, ¿no? Permite más que todo estudios. También nos puede permitir, pues, mediante el uso de la ecoendoscopía guiada, de la aspiración por punción de aguja fina. Acá ya vemos que hay una lesión en la cabeza de páncreas, ¿no? Acá donde se señala. Entonces, las contraindicaciones puede dar siempre cuando hay alergia, alergia al contraste, ¿no? Y también cuando hay insuficiencia renal. La ecoendoscopía, o sea, la CEPRE, ¿no? En esta utilización del eco, ¿no? Mediante utilización del CEPRE, mediante lo cargamos con endoscopía, y estas son las ventajas, nos va a dar que nos va a detectar lesiones de hasta 2 a 3 milímetros. Es la técnica con mayor valor pronóstico para la detección del cáncer, ¿no? Mayor sensibilidad que el TACS para la detección de linfadenopatías. Permite el estudio citológico. ¿Mediante qué? Mediante el uso de la aspiración por aguja a punta fina, ¿no? Los inconvenientes. No es útil para valorar la afectación a distancia, o sea que no se puede hacer hasta dónde está tomada, hasta dónde está tomada el cáncer, ¿no? En caso de también no puede determinar la metástasis. Y menos que el TAC para la invasión vascular, no nos puede determinar como el TAC no determina la invasión vascular. No se puede realizar si hay obstrucción duodenal, porque hay que pasar el endoscopio, ¿no? Baja disponibilidad, elevada, eso sí, muy caro, ¿no? Entonces no tenemos a disposición, elevada coste. Además produce molestia en el paciente porque requiere sedación y monitorización. Esto se tiene que hacerse en una sala de operaciones. Entonces, la ecoendoscopía, conjuntamente con el TACS, nos da un diagnóstico preciso y estadificación del cáncer de páncreas. Ecoendoscopía y TACS. La resonancia magnética.
los resultados van a ser similares a la tomografía axial computarizada. En cuanto a la precisión diagnóstica, pero más cara y duración más prolongada. Las indicaciones, cuando hay contraindicación de TAC, ¿no? Y sospecha de cáncer de páncreas no detectado por TAC y no se dispone de ecoendoscopía. O hay cuando hay una recurrencia quirúrgica. La colangiopancreatografía de resonancia, altamente sensible para el estudio de los conductos biliares y pancreáticos. Ha desplazado al CEPRE, ¿no? Porque nos va a dar signos indirectos del cáncer de páncreas. Los inconvenientes: no sirve para realizar el estadiaje, no permite estudios histológicos. En cuanto a la colangiopancreato retrógrada endoscópica, la CEPRE. Mediante este CEPRE vamos a obtener signos indirectos de infiltración de los conductos biliares y pancreáticos. Muy elevada sensibilidad y especificidad de 90 a 97%. Permite el estudio histológico mediante una maniobra de escobillaje podemos realizar en la zona del cáncer. Las complicaciones a veces son la que ya manifestamos el día de ayer. Estamos hablando de CEPRE, puede darse, y se presenta bastante frecuente, más de 7 a 10%. Puede presentarse pancreatitis, hemorragia y perforación. Indicaciones. Si persisten dudas de diagnóstico, hay que hacerlas. Después de las técnicas no invasivas, ¿no? Y cuando hay ictericia, podemos realizar también como tratamiento del drenaje endoscópico de la bilis, en la vía biliar, mediante esfincterotomía o a veces con la colocación de un stent. El diagnóstico diferencial que debe hacerse el cáncer de páncreas es ¿cómo se llama? Con pancreatitis, ¿no? Crónica. Después también con ampuloma, con tumor duodenal, linfomas, otros tumores pancreáticos o tumores endocrinos. En cuanto al tratamiento en cáncer de páncreas, hay que determinar que es resecable. O sea, que hacer estadiaje, determinar los estadios. Lo recomendable es hacer cirugía curativa entre los estadios 1 y 2. La cirugía con intención curativa es el duodenopancreatectomía o la operación de Weill. Pero ya les dije que solamente se puede hacerse de 10 a 20% de los cánceres de páncreas de cabeza y un 5% de los de otra localización. Es una técnica agresiva compleja que se realiza en centros especializados y de referencia. En estos casos la mortalidad es baja, 5% solamente de la operación, la morbilidad aceptable 30 a 40%. La supervivencia, ya dijimos, de 5 al 10%, media de 10 a 10 meses, y tasa de recidiva quirúrgica 80% a los 5 años. El 80% de los primeros 2 años, como anteriormente dijimos. Podemos utilizar tratamiento adyuvante después de la cirugía, o sea, la quimioterapia. Tratamiento paliativo, cuando ya no se puede operar o localmente avanzada y con metástasis, ¿no? Entonces se puede utilizar la quimioterapia. Si hay obstrucción biliar, podemos hacer un tratamiento endoscópico colocando prótesis, o también radiológico, o a veces quirúrgico, ¿no? Cuando hay una obstrucción duodenal se puede hacer una derivación quirúrgica o endoscópica, o utilización de prótesis también. Cuando hay dolor demasiado no controlado, podemos hacer neurolisis, o sea, del plexo celíaco, en forma percutánea o también utilizando la ecoendoscopía, ¿no?
y también la esplenectomía. Esto es para recordarle los estadios, ¿no? Estadio y grado tumoral. Estadio A, hemos dicho que se puede operar hasta 2, ¿no? O sea, aquellos en el estadio limitado al páncreas, que es menor de 2 centímetros, limitado a páncreas también mayor de 2 centímetros. Estadio A, extensión más allá del páncreas sin afectar arterias mesentéricas, tronco celíaco o incluyendo involucro de la vena mesentérica superior y o portal. Hasta acá se puede operar. Estadio 3, 4 son inoperables. Bueno, tratamiento en cuanto a la quimioterapia, lo que utilizan principalmente es para determinar, primero se hace la determinación del estadio, ¿no? Si se hace tratamiento quimio, radioterapia o quirúrgico, ¿no? Pero no hay una buena respuesta en cuanto a tratamiento, tanto a quimio como a ¿no? Ya dijimos de que de 1 a 3, 1 a 2 es tratamiento quirúrgico y los otros ya pues podemos utilizar radioterapia o quimioterapia, pero no hay una buena respuesta. La técnica curativa en aquellos pacientes que son resecables, entonces va a ser la pancreatectomía, la operación de Whipple. Esto puede ser con preservación de píloro o también se puede hacer también en la parte, se puede hacer la resección de la parte antral del este. Se hace también la pancreatectomía media y la pancreatectomía distal, 3 clases de operación, ¿no? La de Whipple, media y también distal, la de cola. De acuerdo a las operaciones, ¿no? En cuanto al tratamiento de cabeza, la resección quirúrgica es el estándar de oro y el único tratamiento potencialmente curativo. La técnica quirúrgica de elección para el cáncer de páncreas del páncreas es la pancreatodectomía a la operación de Whipple. La técnica va a involucrar la resección de la cabeza del páncreas, el duodeno y los primeros 15 centímetros del yeyuno. El colédoco, la vesícula biliar y en algunos casos una resección parcial gástrica. Ya dijimos anteriormente eso. Ven, miren lo que ha quedado, lo que se saca, ¿no? Miren, todo lo que es el tumor de la cabeza de páncreas, el duodeno, hasta yeyuno, hasta 15 centímetros, y de paso incluye parte del colédoco y la vesícula. Y la reconstrucción se hace una anastomosis lateroterminal del yeyuno hepático, luego una anastomosis terminal con lo que queda con el páncreas y una anastomosis de lo que quedaba del duodeno, parte del duodeno, lateroterminal. Esta es otra manera, ¿no? Utilizando el asa en forma de, una forma de omega. O sea acá refieren que la anastomosis es lateroterminal. En el anterior era latero, este término terminal. Acá está latero, el yeyuno se está uniéndose al páncreas lateralmente y terminalmente el páncreas. Y este lateroterminal también en cuanto al estómago y al yeyuno. Este es de la cola, pero cuando se hace ectomía de la cola, pancreatectomía de la cola, tiene que abarcarse también al vaso. Bueno, esto es en cuanto al tratamiento de lo que hacen de quimioterapia. Lo que utilizan de base es el 5-fluoracilo o el fulfirinox, es uno de los pero no hay mucha respuesta. También gemcitabina, ¿no? Más naclitaxel. Bueno, eso lo manejan principalmente los oncólogos, ¿no? Bueno, muchas gracias, queridos alumnos. Creo que nos hemos alargado un poco. A ver si llegamos a la parte más importante.
a la parte de preguntas. ¿Estamos? Señores alumnos, colegas futuros. Hace una clase un poco larga, pero necesaria. A ver, preguntas a mis queridos alumnos. Todo claro, doctor. Creo que quedó todo Seguro. claro, doctor. Si les pregunto por otra vez, doctor, ¿me van? Sí, a ver. ahí. una pregunta. Entonces, el examen de lesión de lo que es el cáncer de páncreas, ¿cuál sería? ¿El TAC helicoidal, TAC multicorte o la CEPRE? No, para poder hacer este viaje principalmente hemos dicho que se utiliza la TAC, el helicoidal de la ecoendoscopía. Es lo que nos va a determinar el diagnóstico preciso y el estadiaje. ¿Y la CEPRE en qué caso se utilizaría? Siempre principalmente para poder hacer la toma de muestra, ¿no? Mediante escobiado y también en la solución de algunos de los casos que haya obstrucción, ¿no? Colocando stents. Si hay obstrucción duodenal o una obstrucción a nivel de esto, ¿no? A nivel de la vía biliar principal del Wilson, ¿no? Y de paso también podemos utilizar como también lleva en su punta, se puede montar la ecoendoscopía, entonces el aparato ECO también podemos realizar algunos estudios mediante la aspiración por agujas de punta fina. ¿Dónde está la ecoendoscopía? La CEPRE. ¿Está comprendido? Sí, doctor, muchas gracias. Acá está, pues sí, acá está. Ecolandografía. Entonces, cáncer de páncreas primero sería una tomografía y ya después una CEPRE. En toda patología, lo primero que tenemos que poner, echar la mano a lo que tenemos a la mano y a lo que tenemos a nuestro lado, ¿no? Es la ecografía. Y vamos avanzando de acuerdo a lo que es para poder hacer mayor precisión del diagnóstico, ¿no? Ya la tomografía, podemos hacer la ecoendoscopía. La ecoendoscopía con la tomografía es lo que nos va a dar la precisión diagnóstica. Ahí también podemos hacer pues, también ¿no? La colangioresonancia. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Muy bien, Gracias, José. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Esa carita sí es conocida.